Una vez que ya tenemos datos que nosotros podemos utilizar por si queremos mostrar información ya previamente, digamos, registrada, y nos funciona también el registro de consultar, el siguiente paso es el de modificar. Para eso voy a crear un nuevo archivo de HTML que se llama modificar libros.html. Esta página de modificar libros lo que va a tener es básicamente un formulario o casi que la misma estructura que la página de registrar. Es más, vean que yo lo voy a copiar, la voy a pegar y lo único que voy a hacer es quitar la tabla y las referencias de los scripts que tenemos ahí. De tal forma que si yo ahora pongo aquí en página, llamo a modificar libros, voy a hacerlo por URL, vean que tiene el mismo formulario con los mismos estilos. ¿Okay? Le voy a cambiar aquí y voy a poner modificar libros. Como ahorita está usando las mismas hojas de estilo que la otra página, va a quedar con un formato similar. Tal vez nosotros queramos que no quede exactamente así, lo podemos modificar sin ningún problema. Es nada más modificar la hoja de estilos. Aquí lo que nosotros vamos a buscar es que cuando nosotros estamos en la parte de visualizar los libros, por ejemplo acá, yo pueda seleccionar el libro al que yo le quiero modificar alguna información, lo selecciono y que del otro lado yo pueda cambiarle la información y que esta se modifique. Para eso lo primero que deberíamos hacer es venir al archivo de mostrar, porque podemos ver que se muestra nada más la información dentro de la tabla. Sin embargo, yo quiero que puedas hacerle clic a esto. Para eso, aprovechando el concepto de que nosotros estamos creando elementos, voy a crear aquí un elemento después de la celda del título que va a ser enlace título document.createElement y lo que va a crear es un elemento de enlace. Esto lo podría hacer con el título, podría crear nada más una nueva celda para el botoncito de modificar, no hay ningún problema. Es más, lo voy a hacer de la otra manera. Voy a crear una nueva celda aquí. Celda, vamos a ver, modificar, es igual a document.createElement. .tv y adentro de esa celda lo que voy a poner es un enlace de modificar igual document.createElement un elemento A. ¿Okay? De esa manera yo ya tengo un elemento A. ¿Vale? A ese enlace yo ocupo decirle que me va a redireccionar a la página que se llama modificar.html. Es decir, ese enlace, cuando yo le dé clic, me va a llamar a la página modificar libros.html. Quien va a tener ahora el nodo de texto del título, o mejor dicho, el nodo de texto de modificar, va a ser ese nodo texto modificar, que va a ser igual a document.createTextNode y le va a pasar aquí modificar. Ahí está. El modificar. Y hacemos lo mismo que hacíamos anteriormente. A la celda de modificar
le voy a enlazar el enlace, en este caso es el enlace de modificar, pero antes de eso, al enlace le tengo que agregar el nodo de texto. Con solo haber hecho estos cambios, al refrescar la página deberíamos obtener algo. Ok, todavía no está. Modificar, ajá, create text node, modificar. Me falta aquí crearle dentro del HTML otro TH. Vamos a ver dónde está. Registrar libros. Voy a crear un nuevo TH vacío, que es donde va a estar ese de modificar. Esta, falta nada más que se visualice. Tenemos el nodo texto modificar, el enlace modificar, la celda de modificar, tenemos la celda en enlace, el href, y nos faltaría nada más aquí que el nodo texto se cree de forma adecuada. Así que ponemos el nodo texto, y a la fila le damos el append child de la celda de modificar. Quedaría de esta manera. ¿Lo ven? De tal forma, esto lo podríamos cambiar. En lugar de ponerle un texto, podríamos utilizar una imagen, como ustedes gusten, pero así lo podemos manejar. Lo que vamos a hacer ahora es que cuando yo le doy clic a esto, me redirecciona aquí, pero me saque la información y me la rellene. Ahora lo que vamos a hacer es hacer unos pequeños ajustes para que cuando nosotros le demos clic aquí a modificar, ven que nos redirecciona a la página de modificar y esto aparece lleno. Bueno, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Lo que voy a hacer es tomar la información que está acá gracias al botón de modificar. Para eso voy a decirle a la celda de modificar .setAttribute y le voy a decir que el ID de esa celda va a ser igual a i. En este caso el ID lo estoy colocando tal y como vendría siendo según su índice o según el índice que está en el arreglo. Si nosotros quisiéramos, podemos también agregarle a esta celda una clase de esta manera, setAttribute class, y le podríamos poner una clase que se llame btn modificar o que se llame botón, dependiendo de la clase que nosotros queramos darle con estilo. Y ahora la idea es que nosotros hagamos lo siguiente. Yo le voy a poner aquí que cuando le doy clic al enlace me va a redireccionar a la página modificarlibros.html. Y la idea es que yo le pase como parámetro ese índice de donde se encuentran nuestros datos dentro del arreglo. Por lo tanto, pongo aquí un signo de pregunta, que ese signo de pregunta significa que a partir de ahí empiezan los parámetros que voy a enviar por URL. Pongo ID. El ID va a ser el nombre de la variable que voy a pasar. Concateno con un igual. Le voy a decir que el ID es igual a i. Si yo salgo esto ahora y vengo a la página, refresco lo que tengo acá y le doy clic a un mundo sin fin que ve que tiene ID 55. Ok, vean que aquí se está pasando el ID 6, que es, según mi arreglo, la posición en la cual se encuentra este.
valor. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como empiezan los arreglos en 0, entonces este sería el número 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Lo ven? Entonces de esta manera nosotros podemos, por medio del ID de nuestro arreglo, recuerden que estoy hablando del arreglo que tenemos acá en registrar, esos arreglos que estamos guardando en el local storage, gracias a esos arreglos podemos obtener este ID y mandarlo por medio del URL cuando yo le doy clic o cliquera. Ahora, la idea es que suceda exactamente esto que está acá, que gracias al ID que estamos pasando, la información la saquemos de cada uno de esos arreglos y llenemos estos datos. Para eso, nosotros vamos a tomar este ID por medio de una función que nos va a permitir tomar del URL un parámetro. Vamos a crear un archivo que se llama modificarlibros.js. Este archivo modificarlibros.js es el que vamos a estar utilizando para toda la lógica del modificar y lo vamos a asociar con el HTML de modificar libros. Vean que esto es prácticamente el mismo formulario que el de registrar, únicamente cambiamos ciertos valores como los de modificar y asociamos únicamente el JS de modificar libros. Lo primero que voy a hacer aquí es copiar esa función. Es una funcioncita que encontré en internet que va a servir mucho para que nosotros podamos agarrar un valor, un parámetro que venga en el URL, se llama getURLVars. Esa funcioncita es la que vamos a utilizar. Y lo primero que voy a hacer después de esto es poner este if. Ese if es prácticamente el mismo if que hacíamos acá en la parte de registrar libros para verificar que si en el local storage habían datos, usáramos esos datos. Eso es lo que estamos haciendo acá. Poder tener acceso a los datos que están en el local storage, siempre y cuando el local storage esté con valores. Y ahora lo que voy a hacer es crear una variable para obtener ese ID, que recordemos que ese ID va a ser como el índice. Y llamo a esa función. Y le voy a pasar, le voy a indicar que el parámetro que quiero es el del ID. Esa es la sintaxis por medio de la cual va a funcionar esta función. ¿Ok? Esa es la sintaxis. Y ahora declaro las variables para cada uno de los datos. La idea es que voy a agarrar de local storage. Recuerden que eso es el índice del arreglo. Entonces, si yo quiero obtener cuál es el ISBN que estoy jalando desde la página anterior, cuando le da clic al botón de modificar, yo digo que al arreglo de ISBN le voy a pedir lo que está en la posición del ID. Así para cada uno de los valores. A títulos, ID. Lo mismo con el autor. A cada uno de esos arreglos le pido lo que está en la página, perdón, en el arreglo respectivo gracias al índice que estoy obteniendo por medio del ID.
¿Ok? Aquí están ya todas las variables. Y por último, capturo el botón de modificar, que es este botoncito que está acá. Y digo una variable que se llama btn modificar, que es igual a document.querySelector btn modificar. De esa forma ya tenemos esto. Ahora sí, ya aquí tendríamos tomados de cada uno de los diferentes arreglos lo que ocupamos. Lo que hace falta es llenar los campos de texto. Para eso es tan fácil como que yo agarre y diga document.querySelector y que el elemento que tiene el txt y sbn le diga que ese campo de texto va a tener un valor que va a ser igual al ISBN que acabamos de sacar. Ok, hacemos lo mismo para cada uno de esos diferentes campos. Para el título, para el autor, para la editorial, hacemos eso también para el año. Recordemos que estos IDs que estoy poniendo acá tienen que concordar íntegramente con lo que está en nuestro formulario. Tiene que ser exactamente igual, escritos de la misma forma, ¿ok? Para que eso funcione. Ya tenemos eso. De esto podemos pasar ya al navegador, ¿ok? Vamos a probar. Revisamos que no haya ningún error en la consola. Ok, escribí mal document en la línea 15. Ahora sí. Refresco de nuevo y ahí está. Ven, me trae la información. Si yo me voy a ese primero de Harry Potter, ven que me trae esa información. Como ustedes pueden apreciar acá, los campos de texto se quedan cortos. Tenemos que ajustarle los tamaños para que se puedan apreciar bien toda la información. Eso es muy importante. ¿Okay? Ya que tenemos esta parte, lo que voy a hacer es nada más decirle al botón modificar que cuando yo le dé clic me afecte la información que saca, es decir, que vuelva a tomar todos los datos y me sobrescriba el arreglo en esos lugares. ¿Okay? Para eso le digo al botón modificar que le voy a agregar un event listener de tipo click que se va a llamar modificar. Lógicamente, si eso se va a llamar, tengo que crear la función que se llama modificar, y esta función lo que va a hacer es prácticamente esto mismo que está acá. Es casi que lo inverso. Voy a pedirle ahora a los campos de texto que me den su valor. Ok, ¿por qué esto lo repito? De alguna manera. Porque aquí al inicio lo que nos interesa es nada más llenar los campos de texto para que yo pueda ver cuál información es la que está, la pueda modificar y luego tengo que volver a jalar toda la información de esos campos de texto para poder reemplazar lo que teníamos antes.
Por lo tanto, lo voy a copiar y pegar acá. Y voy a crear aquí las variables respectivas para cada uno de ellos. Esta variable va a ser n y sbn es igual okay. Ahora ese título, ese autor, ese editorial, n año. Si ustedes son observadores, van a ver que estas líneas de código es exactamente lo mismo que tenemos acá en la parte de registrar libro. Vean que es exactamente la misma información. Es más, lo que sigue a continuación es también similar. En este caso, estamos registrando, entonces no ocupamos hacer perdón, estamos modificando. Entonces no ocupamos hacer push a ningún arreglo. Lo que ocupamos es agarrar cada uno de los arreglos y decir que en la posición donde tenemos el ID vamos a sobreescribirlo con los datos que acabamos de tomar del formulario. Si no cambió ningún dato, no importa, igual lo va a sobreescribir y va a manejar la misma información. Pero en este caso, si algo hubiera cambiado, entonces le caemos encima con el nuevo valor. ¿Ok? A títulos, también a posición ID del ID es igual a ese título. Y además yo puedo tomar esto que está acá, esto que está acá y esto que está acá. Perdón. Eso que está ahí, esto y esto. Los tomo, los pego acá. Ese autor, ese editorial y en el año. Ahí está. De esta manera ya sobreescribí la información, pero dentro del arreglo que tenemos aquí, es decir, dentro de los que creamos acá, que sacamos de local storage. Esto, si yo lo modifico, se va a perder porque no lo estoy almacenando en local storage. Por lo tanto, tengo que volver a llamar a la función que almacena los datos en el local storage. Esa función la puedo copiar de la que teníamos anteriormente, esa que se llama función guardar información. La copio, la pego aquí abajo y como el llamado es lo mismo, hago esto. Copio también esa línea de código y la pongo acá. Entonces, hago los ajustes en los arreglos, paso esos arreglos a la función y le vuelvo a caer encima lo que teníamos en el local storage. Con eso ya estaría funcionando totalmente. Lo único que nos haría falta es decir que después de que ya modificamos, regresemos a la página de mostrar toda la información. Eso lo hacemos con window.location.href y le decimos que vamos a redireccionar a la página que se llamaba registrarlibro.html. Y con eso ya nuestro código estaría funcionando y no solo registrando, consultando, sino que también modificando. Hacemos las pruebas respectivas. Refresco por acá. Ven un mundo sin fin. Vean que el año, que es lo que va a modificar, dice 2011. Ven que me llena la información. Voy a poner año 2012. Modificar. Cuando le doy modificar, me debería redireccionar a la página anterior. Ok, aquí puse algo mal. La página se llamaba mostrar libros. Registrar libros, perdón. Ok, vamos de nuevo. Voy de nuevo.
Modificamos, en lugar de 2012 le voy a poner 2011, le doy modificar y ven que 2011. Que lo quiero volver a cambiar, le pongo 2015, refresco la página y ven que la misma información queda. Entonces ya tenemos prácticamente el registrar, el consultar y el modificar completamente listos.